Aquí seguimos en 8 en Clave Cádiz, en 8 Televisión. Seguimos con nuestros contertulios, con Diego Boza, con Ignacio González Dorao, con Vanessa Perondi y con Salvador Moreno, tratando distintos temas de actualidad. Hemos tratado el panorama general de la provincia de Cádiz, la situación económica de la provincia de Cádiz y la alta tasa de paro que soporta la provincia de Cádiz y las posibles recetas que pueda haber para solucionarla. Pero en este segundo bloque quería proponer el tema del sistema educativo en la provincia de Cádiz. Un sistema educativo que cuenta con 850 centros privados, concertados y públicos, de los cuales 600 son públicos, pero el resto son privados y concertados. ¿Creéis que tiene demasiado peso la educación concertada en la provincia de Cádiz? Sí. Sí. Hemos pulsado el botón. Habéis tirado. Sí, vamos. Es que. Pero primerito, cuando habéis dicho sí, es porque queréis que tenga más peso la pública. Sí. Yo, de hecho, creo que la concertada y la privada no deberían tener peso. O sea, la privada no. Yo en la privada absolutamente no me meto. Que no debería, o sea, que habría que quitarla. Habría que quitar. Yo creo que habría que suprimir la enseñanza concertada. Entiendo que. ¿Y la privada? No, la privada no, la privada es privada. No me meto. La privada, que cada uno pague con su dinero la educación que quiera, dentro de siempre que sigan unos cánones marcados por la legislación y respetar la legislación. Los principios constitucionales, etcétera. A mí eso, pero que con el dinero de la educación, el dinero público, se estén financiando negocios privados paralelos en el marco educativo, me parece que, y más en estos tiempos, bueno, ya sabemos que la concertada tiene un sentido en un momento determinado en el que el Estado no puede asumir la construcción del colegio, pero ya han pasado 40 años de aquello y actualmente precisamente estamos en un proceso de regresión, y un proceso de regresión que está suponiendo la debilitación, o el debilitamiento en este caso, por ejemplo en la ciudad de Cádiz, de los colegios públicos. Hay un paso atrás claro de los colegios públicos, mientras que los colegios concertados mantienen o incrementan sus líneas, y creo que eso es una apuesta absolutamente errónea desde mi punto de vista. Creo que la interpretación que se ha querido dar al derecho a la educación, al derecho a la enseñanza, al artículo 27 de la Constitución, ha supuesto una perversión en cuanto a los principios de la enseñanza pública. Yo además creo, además del problema institucional, yo apunto también a la mentalidad, ¿no?, de muchos padres. Yo, que soy madre también, creo que en este país ya ha quedado suficientemente claro las posibilidades que da la educación pública, y sin embargo tenemos esa rémora de que los colegios concertados son mejores que los públicos, y que los públicos son como algo así donde va... La última opción. Sí, y yo... o sea, me he criado en un colegio concertado, religioso, pero en absoluto creo que los colegios públicos tengan mucho que desmerecer, todo lo contrario, por el tema de la inclusión, de una educación, además que tiene, no voy a hablar de valores, porque bueno, hay colegios religiosos también que tienen sus valores, pero yo apuesto por la enseñanza pública. Y es muy curioso además, yo que vengo de San Fernando, no pasa tanto en San Fernando, pero aquí en Cádiz capital el peso de la concertada es mucho más fuerte que en San Fernando. De todas maneras, de una cosa, aparte de los conceptos que tenemos cada uno, yo voy siempre mucho a planteamientos mercantilistas, pero el mercado, o sea, el demandante, el padre que paga la educación de sus hijos, es que ahora mismo demanda mercado con educación, y entonces ya ahí como me descoloca un poco. ¿Perdón, por qué? Sí, a mí me descoloca. A ver, termino para que tú te coloques. Disculpa. El padre que paga la educación de sus hijos, ahora mismo, en una mayoría, quiere educación concertada. Hay más demanda de centros de plazas en concertado que en público, según tengo entendido. Sí, eso es cierto. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la institución. Yo creo que esas cosas no son ni buenas ni malas, son cosas que hay que analizar. Puede ser que los padres que van a la concertada estén equivocados, bien, pero ahora mismo la realidad es esa. Yo es que creo que desde mi punto de vista la discusión no es si concertado, público o privado. Yo creo que tiene que haber oferta para todo el que quiera. Lo que sí que tiene que haber es calidad, lo que tiene que haber es calidad en todo. Yo creo que el problema no está en que el concertado se come al público. Lo que habría que hacer es subir la calidad del público. La calidad de los colegios públicos en Madrid, que lo conozco porque tengo mucha familia en Madrid, me parece infinitamente mejor que la calidad de los colegios públicos aquí. Entonces, donde yo creo que está el problema es en subir la calidad del colegio público. Tú quieres dejar concertado para que el que quiera el concertado que vaya, pero la calidad del colegio público tiene que subir. Ahí estoy de acuerdo, que desde mi punto de vista, yo también me he educado en un concertado y además religioso. Y los amigos, las pandillas con las que yo salía, venía gente que venía de colegio público, y cuando nos encontrábamos después en la selectividad, tú notabas una diferencia en la calidad de la enseñanza. Eso está mal. El colegio público tiene que subir de calidad, pero a mí me parece que por subir de calidad al público no nos tenemos que cargar el concertado. Tendríamos que tener que los concertados y los públicos tuvieran la misma calidad. El privado,
ese va por libre y se paga el tío el 100%. Porque a lo que tú ibas antes, que entiendo que era un poco el argumento tuyo, en el concertado tú estás pagando con dinero público un negocio privado, eso pasa en la educación y en lo que tú quieras. En Navantia, volviendo a lo de antes, con dinero público estás pagando una industria auxiliar que es un negocio privado, de un señor que ha montado una porque tú no lo estás pagando de forma directa, no estás haciendo exactamente lo mismo. Además, el problema es que tú no puedes, o sea, cuando tú entras en la comparación mercantilista en el ámbito de la educación, te olvidas de una serie de cuestiones que son esenciales. Por ejemplo, la asunción de los sectores excluidos. Si los sectores excluidos se conducen hacia el colegio público, porque sabemos que la educación, la enseñanza, los resultados de enseñanza están tremendamente vinculados, todos los estudios lo afirman, tremendamente vinculados a la situación sociofamiliar, socioeconómica de la familia. Si tú los sectores más desfavorecidos los conduces al colegio público, evidentemente estás tirando hacia abajo del nivel del colegio público. ¿Cómo lo haces? Pues lo haces de forma muy civilina. Pero ¿y si tú te cargas el concertado, arreglas eso? ¿Qué? ¿Te cargas el concertado, arreglas eso? Sí, claro, porque tú, en el momento en el que tú metes a todo el mundo a repartir en las mismas reglas, que entonces igualas a lo bajo. Tienen lo mismo. Es que igualas a lo bajo. Igualas a lo bajo o a lo alto, porque tú repartes. Si tú tienes, por irnos al ejemplo más claro, si tú tienes a 25 niños migrantes en una ciudad y los 25 te van a 2 colegios, evidentemente el nivel de esos 2 colegios va a bajar con respecto a los otros 3. Si los 25 se reparten 5 en cada colegio, el nivel será superior en todos, porque mientras que en uno haya 12, en el otro no habrá ninguno. Vale. En esas líneas en las que hay que trabajar para evitar que se produzca eso. Y como con los concertados, la gran mentira es que eso se sigue produciendo porque se produce de formas indirectas y se ve muchísimos elementos. La obligación del pago uniforme, los pagos de las AMPA, hay un montón de gastos anexos que muchas familias deciden no asumir. ¿Quiénes no lo asumen? Las familias que no tienen capacidad. Y precisamente en esa situación de exclusión se está reconduciendo. Aún así, hay muchísimos colegios públicos que tienen un nivel muy alto. Y en esta ciudad creo que hay al menos 2 o 3 con un nivel equivalente al de los colegios concertados. Pero cada vez más difícil, y sobre todo porque si hay dinero que repartir y se reparte a partes iguales entre quienes además tienen otras vías de ingreso porque utilizan otras fórmulas para obtener dinero, pues entonces estamos en situaciones absolutamente dispares. Yo no estoy de acuerdo con eso, y por lo que te decía antes, pero de todas maneras yo creo que realmente la discusión tiene que ser no en el tipo de enseñanza, sino la calidad de la enseñanza en general. Yo creo que la calidad de la enseñanza en general, y te digo, concertado, público, no conozco los privados, en los concertados y los públicos la calidad de enseñanza en España es bastante chunga, en el sentido de que seguimos enseñando a los niños a pensar y estudiar de la misma manera que me enseñaban a mí. Exactamente igual. Mi hija de 10 años se aprende las cosas de memoria igual que me las aprendía yo. Y luego tú ves el mundo que hay ahí fuera, la formación que tienen gente que vienen de otros países, el sistema educativo que hay en otros sitios, y es brutalmente diferente, y básicamente en vez de enseñarles a memorizar, les enseñan a pensar. Y cuando salen al mundo se encuentran con un mundo que está cambiando continuamente y son capaces de adaptarse. Y engancho con lo que hablábamos antes de la formación de las personas. La formación tiene que empezar ahí, y lo que yo creo que tendríamos que discutir, no tanto eso, que son puntos de vista distintos, magníficos, sino que el tipo de enseñanza que le damos a los niños es completamente equivocada. Disculpa, pero para eso que tú estás diciendo, que lo que estoy totalmente de acuerdo, es importante entonces esa inversión y esa apuesta por lo público, en el sentido de medios humanos, medios materiales, para que ese cambio en el sistema educativo también se produzca. Pero si tú vas mermando cada vez más las capacidades de los públicos, no puede... Pero yo lo que digo es que esa apuesta por lo público no tiene que cargarse el concertado. Yo creo que hay que dar opciones para cualquiera, porque hay un sector de la sociedad, llamémosle clase media, que no puede acceder a un colegio privado y, por la razón que sea, no quiere ir a un colegio público, fundamentalmente por la calidad del colegio público ahora mismo, por lo que sea. Es que ese es el punto. ¿En qué momento? Hubo un momento, pero yo creo que después, como decía Diego, después de 40 años, yo creo que el sistema público educativo no tiene por qué tener esa coletilla que tú le estás poniendo. Pues entonces, no, que yo no se la pongo. No digo que tú la pongas, sino que existe la realidad, que es una concepción. La gente pide más, demanda más el colegio concertado que el público. Pues habrá que analizar por qué y cambiar esa mentalidad. Hasta que se revierte esa situación. Por ejemplo, yo te hablo de San Fernando. Pero revertirla cargándote opciones. No te cargas. Sí, bueno, si tú quitas el concertado, sí. O sea, dejemos el concertado.
mejoremos el público y hagamos que tenga... Tú tienes unos fondos finitos, o sea, tenemos un presupuesto para educación y ese presupuesto para educación tenemos que decidir si lo invertimos en quienes tienen además otros fondos, con lo cual van a competir en una situación distinta. Pero el problema del colegio público es que necesita el dinero del colegio concertado. El problema del colegio público es que necesita que el ayuntamiento le arregle el colegio. Por ejemplo, Colegio de la Inmaculada tiene que esperar a que el ayuntamiento le arregle el colegio. ¿Qué hace San Felipe Neri? San Felipe Neri lo arregla con el dinero de los AMPA, con el dinero que reciben por otras vías. Por lo tanto, estamos en situaciones absolutamente desiguales. Por lo tanto, claro, te cargas San Felipe Neri. Claro, te tienes que cargar, darle tú el dinero a quien está utilizando. ¿No existe un punto intermedio? Yo entiendo que el punto intermedio no puede existir ahora mismo. A lo mejor se le está dando demasiado dinero a San Felipe Neri y poco a la Inmaculada. Claro, si se cierran líneas de lo público para abrirlas en concertado, eso está mal. Si tú sigues con el criterio mercantilista, pero si tú sigues con el criterio, no cierres el concertado, no cierres puertas. No, pero es que se está cerrando lo público, se están cerrando líneas de colegios públicos y se abren más en concertado. Vale, pues entonces, no se cierren públicos, distribuyamos mejor el dinero, pero no cerremos puertas. A mí lo que me parece mal es cortar opciones. O sea, si hay opciones, que siempre que sean opciones lógicas, coherentes y que no hagan daño a nadie, pero esas dinámicas de, no, esto me lo cargo, y todo el que quiera tiene o blanco o negro. No, tenemos que jugar con escalas de grises. Y porque tenemos una sociedad que demanda escalas de grises. Como tú, Ignacio, no tienes por qué cargarte la concertada por mantener la pública. Lo que tienes que conseguir es que la pública funcione bien, exacto, y estén arreglados los colegios. Asegurar que la educación pública llegue a la gente que más dificultades tiene para acceder a la educación. Después que uno que, como decíamos antes, que la clase media, pues si puede permitirse irse a un concertado o considera que sus hijos van a estar mejor en un colegio concertado. Es que yo tengo amigos en colegios públicos y estoy encantado. Pero no por eso voy a pedir que se elimine la concertada. Que a lo mejor hay que darle menos dinero y compensar un poco. No, pero ese es el debate para empezar. Pues eso sí. Porque ese es el debate para empezar. Evidentemente, la educación, que parte además depende de la Junta de Andalucía, y el mantenimiento de los colegios creo que es lo que depende de los ayuntamientos, pues ella tiene un problema también, porque muchos ayuntamientos a lo mejor no pueden acometer a tiempo, como estaba diciendo antes el Colegio Inmaculada. O en San Fernando los colegios de defensa que tenemos. ¿Cómo le ha pasado a Regio de Puerto Real? O sea, ¿podemos pensar que un colegio concertado hubiera tenido techos de amianto durante tanto tiempo? No, habrían hecho la inversión ellos mismos, porque no habrían dependido de dinero. Entonces, con esa estamos haciendo jugar a dos entes en el mismo tablero con reglas distintas. Y eso es porque después si decimos, no, es que los padres piden más. Claro, es que los padres no son tontos. Entonces, si en un sitio hay pabellón, campista deportiva, etcétera, ¿quiénes acaban yendo al colegio público? Tú lo decías antes, las personas que tienen menos capacidad económica, y quienes tienen menos capacidad económica suponen generalmente mayores dificultades para el aprendizaje. Eso cualquier estudio lo tiene definido. Precisamente por eso la apuesta tiene que ser clara por la educación pública, para que no haya una educación de dos velocidades, porque entonces estamos incidiendo en una mayor exclusión. Pero es que yo creo que divide que haya... Tú no limitas la velocidad de la educación. El problema es entonces lo que dice Ignacio, que la educación sea igual para todos, pero que funcione de verdad. Que sea una buena educación. Pero tú tienes un dinero, salvo, o sea, quiero decir, el presupuesto de educación es el que es. Entonces, si a ti en el Colegio de la Inmaculada del último año piden 30 alumnos para 2 líneas, y en San Felipe Neri piden 75, el criterio mercantilista es, vamos a pagarle las 3 líneas a San Felipe Neri y vamos a quitar una de la Inmaculada. Por lo tanto, estás entrando en esa dinámica en la que tú al final te acabas cargando... ¿El político que reparte el dinero? Sí, pues no lo debería tener. Es que ese es el problema. No, vamos a ver, yo cuando he hablado del mercantilismo me refiero al mercado, en el sentido de que hay un mercado que demanda cosas. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo. Mi hija, con 11 años, ha pasado un año en un curso en Inglaterra, porque mi hermana se fue de allí y he podido mandarle allí. Ha estado en un colegio concertado inglés, gratuito completamente, con un nivel de calidad en la enseñanza brutal. Cuando ha vuelto aquí, que ha vuelto a San Felipe, colegio concertado, ha vuelto a aprender a memorizar cosas, que a los 11 años no sirve absolutamente para nada. Yo recuerdo que cuando la he escuchado memorizar cosas, me he acordado que yo me memorizaba lo mismo. La dinámica de comprender o de recordar. El problema, desde mi punto de vista, aparte de lo que tú dices, que estoy de acuerdo contigo, o sea, y volvemos al tema de los políticos, coño, reparta usted bien el dinero. Usted lo que tiene que conseguir es que estos dos, o sea, que a los padres
les pueda interesar y consideren que el nivel de calidad de la enseñanza sea igual en el público que en el concertado. Y luego usted elija lo que usted quiera. A lo mejor el concertado tiene más deporte, no lo sé, o lo que sea, pero usted elige el que usted quiere a igualdad de calidad de enseñanza. Pero lo que yo creo que es importante, donde deberíamos de centrar el foco de la discusión, es el tipo de enseñanza. Estamos generando chorros y chorros de niños que salen con cosas memorizadas y enfocados a lo de siempre, médico, arquitecto, y el mundo no es ese ya, para nada. No, y lo peor es que aprenden como nosotros aprendíamos, pero ahora tienen una serie de herramientas que no tienen nada que ver pero con las la que nosotros ya no son los mismos. Exacto, y entonces es más difícil para ellos también, claro, ponerse a memorizar como nos poníamos a memorizar nosotros cuando son niños que son nativos digitales, que son audiovisuales, es que todo el conocimiento del mundo está ya en un teléfono móvil. ¿Para qué me aprendo yo cosas de memoria si Google ya lo sabe todo? Las nuevas técnicas de educación van más por la dinámica de comprender que la dinámica de recordar. Como decía Ignacio, quería cambiar también de tercio y cambiar de tema para aprovechar y tocar otro, que ya lo tocaremos más en profundidad en las siguientes semanas, pero hoy también podemos hacerlo. Pues se han presentado 4 precandidaturas al Congreso Provincial del Partido Socialista. Aún tienen que recoger los avales, que es un 20% del total de la militancia, unos 1000 avales. Y los candidatos son Irene García, Jesús Ruiz Cayuso, que es el candidato del sector pedrista, podríamos decir, en primer lugar, y después también está Luis de la Torre y Nieves Muñoz. ¿Qué les parece? ¿Creen que esto puede fomentar la imagen de desunión del Partido Socialista? ¿Que haya tantas candidaturas para un mismo proceso? Hombre, el problema de la desunión del PSOE no creo que sea esto, que ya lleva diciendo, siendo patente hace mucho tiempo. Viene en cascada. Claro, pero sí que es verdad que, a mi punto de vista, es la pelea entre Susana y el sector de Susana y el sector de Pedro, que creo que el sector de Pedro aquí en Andalucía va a tener bastante poco que hacer, porque después de 40 años el PSOE instalado aquí en Andalucía. Sí, además porque que ellos en el 39 Congreso Federal aprobaron que el porcentaje para la recogida de avales puede ir desde el 3% hasta el 20%. Hasta el 20%, efectivamente. A decidir por cada agrupación. Y tanto en Andalucía como en el regional como en el provincial, pues se ha exigido el 20%, con lo cual eso imposibilita, o por lo menos hace más difícil, que esos candidatos que no sean los oficiales o oficialistas puedan recoger los avales, ni siquiera que haya ese debate político. Y más estando separados, tres candidatos separados. Sí, el sector pedrista está representado por 3. Hombre, Jesús Ruiz Cayuso, el que ha tenido mayor respaldo de ese sector de ese sector, ¿no? Los otros 2 menos, pero bueno. Yo, por maliciarme, me gustaría saber con quién va Fran González. Pero aparte de eso, a mí que haya debate dentro de un partido político me parece siempre una cuestión sana, ¿no? A mí, yo no me creo eso de que todos piensen igual. Ahora, lo que tiene que haber es debate. Lo que no tiene que haber es un quítate tú para ponerme yo, porque entonces estamos hablando de otra cosa. Y sí que me llama mucho la atención unas declaraciones que he oído a una de las representantes pedristas en la provincia, ¿no?, denunciando la red una supuesta red clientelar del Partido Socialista en la Junta y en la Diputación. María Jesús Castro, ¿no? La secretaria de la Ejecutiva Federal, además sí, de mayores. Creo que, bueno, algunas de las cuestiones que nosotros estamos contando aquí están relacionadas con que llevamos 40 años con el mismo partido político en la comunidad autónoma gestionando cuestiones como la educación y la sanidad y parte del empleo, etcétera. Por lo tanto, que en el Partido Socialista se empiecen a dar cuenta de lo que han generado, pues no termina de estar mal, y sería interesante que, bueno, que empezaran a ver si uno le dan ganas de que gane el pedrismo, a ver si es verdad que se cargan la red clientelar esta que dicen ellos que tienen montada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que está tan metido entre las raíces ya que va a ser complicado, pero es verdad que ya que no hay un cambio entre otro partido político dentro del gobierno, pues a lo mejor dentro del mismo partido pues sería bueno para todos los andaluces. Sí, esto es como el PRI mexicano, ¿no? Que al final hay que cambiar el PRI para que cambie el gobierno, no cambiar el partido, porque era prácticamente imposible. Yo le preguntaba a Jesús Ruiz Cayuso por ese tema y él me decía, bueno, red clientelar, claro, cuando ya tú le preguntas directamente, bueno, pues ya matizamos un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que me decía que querían acabar con esa imagen de ahora es concejal, luego es diputado, luego es... La misma persona va ocupando, y es cierto, ¿no? La misma persona va ocupando distintos cargos y lleva toda la vida viviendo de la cosa pública. Entonces, sí, eso es algo muy... Eso es lo que querían evitar ahora. Eso dicen.
¿Y eso cómo lo si van a quieren evitar? quieren evitar que los de antes lo hagan. Quieren evitar que los de antes lo hagan. Oye, sinceramente, compartiendo contigo que es bueno que haya debate, a mí es que toda esta historia me aburre un poco, porque a mí me parece que hay en la provincia de Cádiz cosas mucho más interesantes, mucho más necesarias que pensar, y yo creo que estos señores se deberían de arreglar su casa, que me parece muy bien que haya debate interno, pero arréglenlo y dedíquense a aquello para los que se les paga, que es aportar soluciones a la provincia de Cádiz, y no estar aquí en debate de quítate tú para ponerme yo, o ahora voy a colocar a fulanito, menganito. Eso me cansa un montón. No, yo lo creo positivo. El problema es que ni siquiera a lo mejor consiguen hacer ese debate, porque como han puesto esas normas, ni siquiera pueden llegar a que haya un enfrentamiento. Muy mal se tiene que dar para que el pedrismo no consiga un 20%. No, hombre, otra cosa es que pensemos que Irene García va a ganar, y porque aparte creo que de los nombres que se manejan es el nombre con más peso en todos los sentidos. Es una buena política, podemos tener, pero una mujer muy accesible, muy cercana, y que no creo que tenga problemas más con el madrinazgo de Susana Díaz. Pero yo creo que sí que va a haber debate, y que no creo que el pedrismo no llegue al 20%, pues entonces sería un fracaso. Seduce mucho a la prensa, sobre todo, dividir siempre, y en la sociedad en general, ser muy maniqueos entre susanistas y pedristas, pero realmente en clave provincial hay diferencia entre uno y otro. ¿Qué diferencia hay en el plano práctico si llega un cargo socialista a primera plana en el ámbito provincial entre un susanista y un pedrista? Yo creo que a nivel provincial... poco margen, ¿no? Pero además, cuando tú votas a PSOE, no votas susanista y pedrista, tú votas a PSOE. Deberían de aclararse ya y tener un planteamiento, una oferta, ¿no? Porque es que al final... Pero yo creo que eso tiene que hacerlo a nivel nacional. Y si no, que hagan una papeleta de susanista y otra de pedrista, porque tú votas a una entidad, y la entidad debería de aclararse ya. Yo entiendo que ha pasado lo que ha pasado, toda la historia, muy bien, ¿no? Entiendo que no es complicado, sé que estoy diciendo una utopía, pero hombre, el que le paga su sueldo, que es el votante y el contribuyente, debería de alguna manera exigir un poco lo que tú decías antes, pedir que dejen ya y que trabajen en pro de la provincia, y que traigan, y no tanto tiempo dedicado a estas historias, desde mi punto de vista. Y que el debate está muy bien, pero yo creo que los debates tenían que ser más pim pam pum, venga, ya está. Y vamos a ponernos a lo importante, que lo teníamos abandonado hace 40 años, lo que tú dices, que llevan 40 años ahí y mira cómo estamos. Ya, dejarse ya de tonterías y vámonos ¿no? Podría ser que el papel del Partido Socialista en los denominados ayuntamientos del cambio, pero es que realmente aquí se ha apoyado a los, tanto en Cádiz como en Puerto Real, se ha apoyado a los ayuntamientos del podemismo. Entonces, pues tampoco creo que hubiera mucha diferencia. No sé si habría una diferencia de entrar en alguno de los gobiernos, esencialmente el de Cádiz, ¿no? Que parece que es uno de los que, aunque a mí a estas alturas me parecería un gravísimo error por parte del Partido Socialista entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, porque ya está gran parte del pescado vendido, y ya solo sería suicidarse políticamente, salvo que tuvieran una carta, bajo la manga, que fueran a cambiar absolutamente en año y medio la situación. Bueno, pues hasta aquí el debate en 8 en clave Cádiz. Hemos tocado dos temas fundamentalmente, tres con esta última pincelada sobre el Partido Socialista y la dinámica interna y el proceso interno, que seguiremos tratándolo en siguientes semanas cuando vaya avanzando. Muchas gracias, Salvador Moreno, Vanessa Perondi, Diego Boza y Ignacio González Dorado. Y hasta el próximo martes, cuando tendremos también tertulia en 8 en clave Cádiz, aquí en 8 Televisión. Muchas gracias, buenas noches.